En el programa de hoy, Papa Francisco visita la embajada rusa ante la Santa Sede tras la invasión del gobierno de Putin en Ucrania. Santo Padre no irá a su visita programada a Florencia el 27 de febrero y tampoco presidirá la misa de miércoles de ceniza. Además, sacerdote responsable de EWTN Ucrania pide oraciones por la paz en medio de los tiempos de guerra que les ha tocado vivir. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania y los bombardeos, el Papa Francisco visitó la embajada rusa ante la Santa Sede para abrir posiblemente un canal de diálogo. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco ha estado en la embajada rusa ante la Santa Sede, quizás para abrir un canal de diálogo. De acuerdo a ASI Estampa, agencia en italiano del grupo ASI, así fue confirmado por la oficina de prensa de la Santa Sede, señalando que la visita tuvo lugar, evidentemente, para expresar su preocupación por la guerra y se quedó poco más de media hora en dicha embajada. Al respecto, no hay más información sobre la visita, durante la cual probablemente habrá habido una conversación privada con el embajador Alexander Avdev. También se cree que el Papa quería ofrecer su mediación, por lo que también visitará la embajada ucraniana ante la Santa Sede. Como se recuerda, el Papa Francisco tuvo su último contacto directo con el presidente ruso Vladimir Putin con motivo de su cumpleaños. Fue Putin quien envió un telegrama y luego hizo una llamada telefónica al obispo de Roma. En esta ocasión, el Papa Francisco y Vladimir Putin habrían acordado continuar los esfuerzos conjuntos para defender los valores morales y humanitarios fundamentales. Es preciso mencionar que es único que un papa visite una embajada personalmente, ya que son los embajadores los que son convocados al Vaticano. En este sentido, la iniciativa del pontífice parece enfatizar la implicación de primera mano del Papa Francisco en la resolución del conflicto, mientras las fuerzas rusas llegan a las puertas de Kiev. Y en un emotivo video, el responsable de EWTN Ucrania pidió oraciones por la paz. Escuchemos. Dear brothers and sisters, I am Father Alexander Zelinsky. I am responsible for EWTN Ukraine, and I am in our chapel in Kyiv, where is our office of EWTN Ukraine. We, all the people in Ukraine, are in not easy time for us, very difficult time for us, the time of war, the time when many people feel fear, many people feel distress, and we want to thank you for all of your prayers for us, for all of your support. We want to ask you for prayer. We don't know what will be our future, but we believe that we are in the hands of God. We want to trust God, and we want to ask you for this prayer for us, for our country, for our people, and also for our EWTN Ukraine's team. We as EWTN Ukraine try to preach this good news, the God's hope. We try to support people, and please help us through your prayers, through your support. Oremos por el pueblo de Ucrania y por las familias que han quedado enlutadas. En otros ámbitos, se dio a conocer que el Papa Francisco no podrá ir este domingo a Florencia y tampoco presidirá la misa de miércoles de ceniza. El Papa Francisco no podrá ir a Florencia el domingo 27 de febrero ni presidir las celebraciones del miércoles de ceniza el 2 de marzo, debido a una inflamación aguda para la que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna. De este modo, la oficina de prensa de la Santa Sede
comunicó la ausencia del Papa Francisco en Florencia este fin de semana para el evento de los obispos italianos, Mediterráneo Frontera de Paz, que reúne a 58 líderes espirituales en Florencia y que comenzó el miércoles 23 de febrero. Como se sabe, la gonalgia o simplemente dolor de rodilla es una dolencia común entre los adultos y se asocia con mayor frecuencia con el estrés relacionado con las actividades diarias, como caminar, arrodillarse, ponerse de pie y levantar pesas. El Santo Padre, durante una audiencia general hace unas semanas, habló a los fieles sobre su dolencia. Por ese motivo, el Papa Francisco ni siquiera presidirá la misa de ceniza del 2 de marzo en la Basílica de Santa Sabina. En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, expresó su cercanía al Papa Francisco, asegurando que desde un principio se comparte con él este importante proyecto Mediterráneo Frontera de Paz, hacia el que siempre expresaba palabras de apoyo y aliento para continuar por el camino trazado. Asimismo, el purpurado afirmó que el Santo Padre acompaña en este proceso de escucha, de conocimiento mutuo, de espiritualidad, de fraternidad y de paz. Además, aseguró que el domingo estarán todos unidos espiritualmente orando por la paz, con el pensamiento vuelto hacia Ucrania. En otras noticias, el Vaticano presentó el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2022, con el tema basado en una exhortación de San Pablo a los Gálatas. El Vaticano presentó recientemente el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2022, con el tema basado en la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Al respecto, en la rueda de prensa realizada en la oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Francesco Montenegro destacó que vale la pena leer completo el mensaje para la Cuaresma del Papa y reflexionarlo con atención para realizar una lectura de la situación histórica que estamos viviendo. En ese sentido, el mensaje del Papa es un camino de compromiso y responsabilidad. Por su parte, la secretaria ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegada de la Comisión Vaticana contra el Coronavirus, Sor Alessandra Esmerilli, recordó que el tiempo de Cuaresma se nos ofrece como un momento propicio para retomar la dirección correcta en el camino, la del amor a Dios y al prójimo, que nos caracteriza como cristianos. En su presentación, el purpurado italiano subrayó que los vientos de guerra que soplan en diversas partes del mundo, Ucrania, Rusia, la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, el escándalo del hambre en varias zonas del planeta, las desigualdades acentuadas por la falta de trabajo o la explotación de los más débiles, son realidades que nos interpelan como iglesia. Y en el mensaje para la Cuaresma 2022, el Santo Padre alienta a no cansarse de rezar y da 5 consejos para poder vivir este tiempo de conversión. En su mensaje para la Cuaresma 2022, el Papa Francisco alentó a no cansarse de rezar, de extirpar el mal de nuestra vida y a no dejar de hacer el bien al prójimo con la caridad concreta, y basó el tema en la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. En el texto, el Papa recordó que la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado, y añadió que este tiempo litúrgico nos invita a la conversión. De este modo, el Santo Padre recomendó 5 consejos para vivir en esta Cuaresma. En primer lugar, el Papa Francisco invitó a no cansarse de orar, porque Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse, y afirmó que necesitamos rezar porque necesitamos a Dios. Luego, el pontífice pidió no cansarse de extirpar el mal de nuestra vida.
Para ello, el Papa dijo que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalece nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. Además, otro de sus consejos fue no cansarse de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Luego el obispo de Roma recomendó no fatigarse de luchar contra la concupiscencia que consiste en esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal. Por último, el Papa Francisco sugirió no agotarse de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo, por lo que el Santo Padre alentó a practicar la limosna dando con alegría, porque la Cuaresma es un tiempo propicio para buscar a quien está necesitado, para llamar a quien desea ser escuchado y para visitar a quien sufre la soledad. En otras informaciones, el Papa Francisco se reunió esta semana con el Consejo de Cardenales para tratar diversos temas, entre ellos el papel de la mujer en la Iglesia. Del 21 al 23 de febrero se realizó en la Casa Santa Marta en el Vaticano un nuevo encuentro del Consejo de Cardenales con el Papa Francisco, en el que se abordó diversos temas como el papel de la mujer en la Iglesia. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, en la reunión estuvieron presentes el Papa Francisco, los cardenales Monseñor Pietro Parolin, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, el cardenal alemán Monseñor Reinhard Marx, el purpurado norteamericano Monseñor Sean O'Malley, entre otros. Al respecto, la nota vaticana indicó que varios cardenales compartieron la situación sociopolítica y eclesial de sus regiones para luego reflexionar sobre el tema de la sinodalidad como proceso de escucha y discernimiento en el corazón de la Iglesia y de la necesaria conversión que ésta requiere de clérigos y laicos. Otro de los temas tratados fue una reflexión sobre algunos aspectos relacionados al servicio diplomático de la Santa Sede, sobre el papel y la actividad de los nuncios en el actual cuadro político y eclesia. Además, en el curso de la sesión, prosiguió la nota, los miembros del Consejo han escuchado y comentado una relación de la teóloga Sor Linda Pocher sobre el papel de la mujer y el principio mariano en la Iglesia. La reunión del Papa y el Consejo de Cardenales concluyó a las 5:30 p.m., hora de Roma, y la siguiente se realizará en abril. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en México, miércoles de ceniza será de forma presencial, pero con restricciones sanitarias. Además, Catholic Relief Services dará inicio a su campaña de ayuda internacional Plato de Arroz 2022. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos enlazamos de inmediato con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos tiene información sobre cómo se vivirá el miércoles de ceniza en el país. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia de San Rafael Arcángel, aquí en el Estado de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que se emitieron una serie de recomendaciones y orientaciones litúrgicas para celebrar el miércoles de ceniza en el contexto de pandemia que aún se vive, con la novedad de que por fin los fieles podrán asistir a los templos para que se les impongan estos signos de preparación a la Cuaresma. Luego de que el año pasado se repartieran las cenizas en bolsitas y se realizaran las celebraciones virtuales, la Dimensión Episcopal de Pastoral Litúrgica le ha pedido a los sacerdotes motivar la participación presencial de los fieles, salvaguardando claro a las personas que por su condición necesitan extremar los cuidados de bioseguridad. Sin embargo, para evitar aglomeraciones se sugiere que se realicen ritos breves en lugares abiertos además de las parroquias y contar con varios sacerdotes que puedan agilizar el momento. Por otro lado, también se aconseja evitar la imposición en la frente, en cambio, se dejará caer la ceniza sobre la coronilla de la cabeza, sin decir nada y eludiendo el contacto físico. Pasando a otra información, quiero comentarles que la diócesis de Irapuato inició un proceso de investigación para beatificar a uno de sus sacerdotes, el cual pudo haber muerto defendiendo su fe.
Las autoridades eclesiásticas trabajan en un estudio minucioso para que pueda haber un avance en el proceso de elevar a santo al padre Martin Lauwers, quien fue asesinado mientras oficiaba una misa en 1933. Para ello, diversos sacerdotes están encargados de recabar testimonios y la documentación necesaria, para que en una primera instancia pueda ser nombrado como siervo de la diócesis de Irapuato. Algo que estas investigaciones quieren esclarecer es si el candidato murió en un ataque directo a la fe, lo que también lo convertiría en mártir. E incluso hay personas que aseguran haber recibido el milagro de la curación por su santa intercesión. En lo que continúan las indagaciones, en los próximos meses la diócesis hará una promoción de sus datos biográficos y postulación en el marco de los 100 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la diócesis. Y finalmente quiero comentarles que el Santísimo Sacramento del altar recorrió las calles de Celaya para bendecir a todos sus habitantes, pero en especial para llamar a la conversión de los criminales. La diócesis de Celaya convocó una procesión para pedir por el fin de la violencia, en especial en esta zona de Guanajuato. Todo esto luego de que se registrara una jornada que dejó como saldo 7 personas muertas, entre ellas un bebé de aproximadamente 7 meses de edad. Vestidos de blanco, fieles sacerdotes e incluso el obispo Víctor Aguilar Ledesma recorrieron las principales calles del municipio detrás del Santísimo Sacramento en la imagen de la Virgen de Fátima, en el que al mismo tiempo exigieron a las autoridades un mayor compromiso con la ciudadanía. La marcha concluyó para dar inicio al primer Congreso Mariano centrado en la paz, las familias y la reconciliación del mundo entero, como una de las muchas actividades que la iglesia local realizará para promover la cultura de la no violencia. Esta es toda la información que tengo. Desde el Estado de México les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Por otro lado, el movimiento 40 días por la vida en Colombia señaló que seguirán rezando por el fin del aborto. El movimiento 40 días por la vida en Colombia aseguró que seguirá rezando e informando para poner fin al aborto en el país, luego que la Corte Constitucional despenalizó esta práctica hasta los 6 meses de embarazo. Por ello, en un comunicado señalaron que no se puede eliminar una vida para ganar otra, porque toda vida vale. Como se recuerda, el 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia estableció que el aborto solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los 3 supuestos fijados en la sentencia C-355 de 2006. Esto quiere decir que hasta la semana 24 de gestación, el aborto no será un delito punible, sin importar el motivo por el que sea realizado, y que luego de este plazo se puede practicar bajo las causales establecidas por el fallo de la Corte Constitucional de 2006. Las causales son el riesgo para la vida de la madre, el abuso sexual o malformación del niño por nacer. Frente a este panorama, 40 días por la vida Colombia aseguró que seguirán adelante orando e informando en las aceras opciones de esperanza a mamás y papás que ven como única alternativa para solucionar sus problemas el abortar a sus hijos. Además, en su página de Facebook, el Grupo Provida convocó a la comunidad a participar 2 veces al año en vigilias de oración pública durante 40 días frente a centros de aborto, ya que más de 500 mujeres en Colombia han dejado de abortar. 40 días por la vida está presente en varios países del mundo. Sus miembros rezan frente a las clínicas de aborto y ofrecen a las embarazadas ayuda concreta para que no aborten a sus hijos. En Colombia, la iniciativa suscitó la creación de la fundación aliada Coalición por la Vida, Mamás 40, que acompaña a las embarazadas durante toda su gestación, las asiste en lo psicológico y económico, las acompaña en los primeros años de sus hijos y las capacita para que puedan tener una forma concreta de generar ingresos económicos. Puede conocer más de la fundación en www.coalicionporlavidacolombia.com.
Continuamos con la información y les contamos que el próximo 2 de marzo, junto con el inicio de la Cuaresma, el organismo de ayuda internacional Catholic Relief Services dará inicio a su tradicional campaña Plato de Arroz, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a los más vulnerables en Estados Unidos y el exterior. Para contarnos sobre este proyecto y más, se encuentra en este momento con nosotros Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services. Beatriz, bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias. Beatriz, para empezar, cuéntanos, por favor, en qué consiste este proyecto de Plato de Arroz. El Plato de Arroz es el programa de Cuaresma de Catholic Relief Services, la agencia de ayuda internacional humanitaria de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. A través del Plato de Arroz, todas las comunidades de fe de las parroquias y las diócesis en Estados Unidos y las familias católicas tienen la oportunidad de acceder a una pequeña caja de cartón que mantienen en sus hogares y en la que realizan sus aportes, sus limosnas cuaresmales semana tras semana hasta el final de la Cuaresma. Estas cajitas, cuando finaliza el periodo de Cuaresma, son retornadas a las parroquias y a las diócesis y los recursos se dirigen al desarrollo de iniciativas y programas para combatir el hambre y la pobreza tanto en Estados Unidos como en más de 100 países del mundo. ¿Y cuáles son las expectativas y proyecciones para el Plato de Arroz de este 2022? Háblanos un poco sobre los desafíos a los que se enfrentan y los países objetivos. Los desafíos son grandes como siempre porque a todos los problemas de hambre y pobreza que han afligido a los más vulnerables en el mundo se suma todas las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, que lo que ha hecho es exacerbar el hambre y la pobreza. Por eso queremos hacer un llamado muy especial al pueblo católico de los Estados Unidos para que hagan sus contribuciones a través del Plato de Arroz y nos ayuden a llegar a aliviar el hambre y la pobreza en los más de 100 países donde Catholic Relief Services tiene sus operaciones, incluyendo América Latina. Beatriz, tú como promotora de ayuda hacia los más necesitados, coméntanos por favor, ¿cuál es la respuesta que dan las personas ante este llamado? ¿Ha variado en los últimos años debido a la crisis sanitaria o por el contrario hay mayor disposición? Gracias a Dios hemos tenido a unas familias católicas, a una comunidad católica supremamente solidaria. Durante la pandemia, los recursos del Plato de Arroz no han disminuido, por el contrario, todo el mundo se ha mantenido haciendo sus aportes porque somos conscientes que en este momento hay muchas familias y muchas comunidades vulnerables sumamente afligidas y afectadas por la pandemia, porque no pueden trabajar, porque no pueden conseguir lo mínimo para subsistir o para proveer a sus familias. Entonces, durante todo este tiempo de pandemia, hemos tenido corazones muy generosos que nos han continuado dando su ayuda y adicionalmente hemos logrado, a pesar de los desafíos sanitarios del COVID-19, continuar nuestra ayuda humanitaria en todos los lugares más remotos donde las personas más vulnerables y pobres lo necesitan. Beatriz, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están viendo en este momento para apoyar a la campaña Plato de Arroz 2022? Pueden hacerlo de dos maneras. La primera, pueden visitar nuestra página web crsplatodearroz.org y allí encontrarán todos los recursos, tanto el calendario de actividades como el plato de arroz, y lo pueden bajar e imprimir para poder seguir las actividades durante estos 40 días y también hacer sus limosnas cuaresmales. Una vez termine el periodo de Cuaresma, estos recursos deben ser entregados en sus parroquias o en las diócesis, o también pueden hacer envío de los mismos directamente a Catholic Relief Services. Otra opción es que pueden solicitar su plato de arroz y su calendario de actividades en sus respectivas parroquias en los Estados Unidos o en sus diócesis. Así pueden unirse a esta campaña que empieza el próximo miércoles de ceniza y hacer unas contribuciones de 40 días de sacrificio, de recogimiento y oración que pueden salvar muchas vidas y aliviar mucho sufrimiento alrededor del mundo. Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, gracias por estar con nosotros en el programa. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Beatriz.
Y ahora les contamos que la cantante católica Paola Pablo lanzó el videoclip de su canto titulado Lavas mis pies como preparación al tiempo de Cuaresma que estamos por iniciar la semana que viene. Escuchemos un poco de la canción. Lavas mis pies, tú siendo Dios, el mismo Rey. Me dejo hacer, acojo en mí tu amor tan fiel. Yo quiero darme así también. Yo quiero amar así también. Lavas mis pies, tú siendo Dios, el mismo Rey. Me dejo hacer, acojo en mí tu amor tan fiel. Yo quiero darme así también. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.